Hola, buenos días a todos y buena semana. Otra vez estamos aquí con los lunes de CDT SOS, los lunes al SOS. Y en esta ocasión contamos con la presencia de varios invitados que nos acompañarán a lo largo de esta hora. Intentaremos acabar puntualmente sobre las 12. Y hoy vamos a dedicar la sesión de impacto a las propuestas de medio ambiente y clima que encontramos tanto en el clúster 5 como en las destinations del inicio de clúster 6, así como las propuestas de alimentación, bioeconomía y agricultura, que son la mayoría del clúster 6 del Pilar 2 de Horizon Europe. Para los que llegáis por primera vez a estos webinarios, simplemente recordaros que bueno, pues estamos intentando realizar esta cuarta temporada de los lunes al SOS, completando 10 webinarios centrados en cada una de las temáticas o subtemáticas del Pilar 2 de Horizon Europe y repasando cuáles son aquellos aspectos clave en la sección de impacto y en el impacto posterior de los proyectos una vez evaluados y cuando están en funcionamiento, pues básicamente para ayudaros a mejorar la calidad de las propuestas cuando estáis en fase de escritura de propuesta, pero sobre todo después para maximizar el alcance y la influencia de estos proyectos, tanto a nivel de vuestro sector como a nivel de revertir a la sociedad. Esta temporada pues tiene como objetivo también ayudaros a preparar vuestra participación en esta convocatoria 2025 que abrirá en su mayoría a partir del mes de mayo. Tenemos una prepublicación prevista por la Comisión Europea por DGRTD alrededor del mes de abril, a principios del mes de abril, y bueno, se comenta una publicación ya definitiva a finales de abril, principios del mes de mayo, ya que las convocatorias de los diferentes clústeres también empiezan a partir del mes de mayo. Para estos webinarios, pues veréis que durante estas 10 sesiones hemos contado con personal de la Comisión y de las agencias ejecutivas de la Comisión referentes a Programa Marco, relacionadas con Programa Marco, pero sobre todo queremos agradecer la participación y el testimonio de estos participantes que han participado en proyectos colaborativos del Pilar 2, han obtenido muy buenas notas en la sección de impacto y tienen la generosidad y la disponibilidad de compartir sus experiencias y también sus éxitos con vosotros para esto, para ayudaros y bueno, para fomentar una mejor participación española en estas convocatorias 2025, 2026, 2027. No quería sin embargo, acabar esta parte sin dar las gracias también a nuestros compañeros desde CEDETI Madrid y desde otras organizaciones que son puntos nacionales de contacto del Pilar 2 de Horizon Europe, que también están colaborando y que aportan su valiosa visión para que os ayuden en esta participación. El hecho de hablar de la sección de impacto no es nueva. Recordar que en la primera temporada, en la temporada 2022, ya hubo 2 webinarios dedicados a la sección de impacto, a las diferentes subsecciones de este capítulo. Y en 2023 y 2024 hemos hablado de aspectos relevantes al impacto de las propuestas. En 2023 a los partenariados que están relacionados o que están conectados con cada una de las temáticas y subtemáticas de los clústeres del Pilar 2 de Horizon Europe, y en 2024 con aquellos programas que hacen la conexión temática dentro de lo que es la cadena de valor de cada una de estos sectores a los que nos dirigimos. En esta sesión de hoy, del día 24, pues como os he dicho, pues nos dedicaremos a la parte de clima y medio ambiente y a la parte también de agricultura, alimentación, bioeconomía, que se encuentran distribuidos entre el clúster 5 y el clúster 6. Para ello contaremos pues, con nuestros compañeros desde CEDETI Madrid, puntos nacionales de contacto y representantes en el comité de programa, pues Marta Conde Vidal y Juan Carlos García Carrasco. Todos ellos los conocéis pues, de las sesiones informativas que se realizan tanto a nivel nacional en CEDETI Madrid como en las diferentes digamos,
infodays regionales que mis compañeros pues realizan cada vez que hay una convocatoria de programa marco o de algunas de las iniciativas paralelas. Entre los testimonials de hoy, pues contaremos en este orden pues con el testimonial de Mar Rodríguez y Yolita Yacinte, que son Research Project Managers del Barcelona Supercomputing Center, que es Centro Nacional de Supercomputación, y que están centradas básicamente en la parte más medioambiental de lo que sería Cluster 5 y Cluster 6. Y finalizaremos esta sesión con el testimonio de Bruna Miralpeix, que es Project Manager en el Centro Tecnológico Beta, que es un centro tecnológico de investigación que pertenece a la Universidad de Vic. Sin más, me gustaría entonces dar ya la palabra a mis compañeros desde CEDETI Madrid, Marta Conde y Juan Carlos, que seguro que os darán información súper valiosa para la participación en 2025 y en adelante. Adelante. Perfecto, se ve perfecto y ahora Vale, si se me oye ya comienzas también, tú, ¿no? Juan Carlos. Perfecto, muy Vale, bien. perfecto. Pues muchísimas gracias, Marina. Gracias por ayudarnos, por invitarnos a participar. Es un placer, como siempre, estar con vosotros. Gracias a todo el equipo de SOS por organizar el evento, no solo a ti, sino a todos que estáis detrás allí en la oficina y por todo el trabajo que hacéis. Bueno, como Marina os ha dicho, yo evidentemente no soy Marta Conde, yo soy Juan Carlos García y está mi compañera Marta Conde que vendrá después. Nos vamos a repartir un poquito esta primera presentación sobre el impacto en las propuestas de Horizonte Europa. Lo primero que queremos resaltaros es que, bueno, pues si bien nosotros tenemos este papel de difusión, de comunicación, de asesoría, digamos, sobre todos los temas relacionados con el Horizonte Europa, pero al final todo lo que presentamos nosotros es una interpretación de la información que recibimos de la Comisión y jamás va a sustituir a la documentación realmente oficial de la Comisión, por lo que siempre, en cualquier caso, os invitamos a que asistáis, o sea, a que acudáis a las fuentes oficiales para todos los documentos, plantillas, programas de trabajo, etcétera. No confiéis en documentos que se publican en otras fuentes sin chequearlos posteriormente con las fuentes oficiales. La presentación que tenemos está dividido en 4 secciones. Yo voy a hacer las 2 primeras y Marta va a hacer las 2 segundas. La primera está más centrada en lo que son temas de políticas y os voy a dar también algunos detalles que podemos comentar ya. Como ha dicho Marina también, la prepublicación está prevista para principios de abril y hasta que no se haga al menos la prepublicación no podemos dar detalles del programa de trabajo. Por lo tanto, bueno, me voy a referir simplemente a las fechas y poquito más. No podemos desvelar de momento nada más. Y Marta se va a centrar un poquito más en lo que es la propuesta, sin entrar a detalles de apartados y tal, más aspectos prácticos de cómo afrontar el impacto en vuestras propuestas. Simplemente para que os situéis, que seguro que sabéis todos dónde estamos, pero lo que vamos a contar es la parte Cluster 5 clima y la parte Cluster 6 alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. ¿Por qué estas dos juntas? Porque son evidentes las sinergias que hay entre clima Cluster 5 y Cluster 6. De hecho, en Cluster 6 hay un destination que también se denomina Climate, y las diferencias entre uno y otro son, fundamentalmente en Cluster 5 nos vamos a enfocar en ciencia climática, modelos de predicción, caminos de evolución del clima, datos, o sea, datos sobre el clima, etcétera. Y en Cluster 6 nos vamos a centrar en cómo el cambio, como el clima, los cambios que se producen en el clima afectan a los ecosistemas. Entonces, esa doble vertiente que evidentemente tiene muchas sinergias. Simplemente para que tengáis ahí también la referencia de los presupuestos y un poquito aquí más detallado. No todo el presupuesto que aparece ahí está disponible directamente para convocatorias. Tenemos, como por ejemplo en Cluster 6, un presupuesto de aproximadamente 9.000 millones de euros para el periodo 21-27, pero hay parte del presupuesto que se queda en la gestión de las convocatorias, etcétera, para personal, para gestión, etcétera. Un 10% del presupuesto para las misiones, que es casi 1.000 millones de euros, en este caso, 1.000 millones para el partenariado CDE,
con lo que nos queda, por ejemplo, en Cluster 6 unos 6.500 millones para convocatorias en todo el periodo. En clima, aproximadamente el presupuesto que tenemos son 120 millones anuales para las convocatorias de clima y otros 120 millones de euros anuales aproximadamente para la misión de adaptación, lo que viene a ser unos 1.700 millones de euros en el global de Horizonte Europa. Para que os hagáis una idea también, o que seguro que lo conocéis, pero que tengáis claro de dónde viene todo, tenemos Horizonte Europa, la base legal, el plan estratégico, que es donde se definen las áreas de impacto y donde están reflejadas, digamos, las políticas que vienen por parte de la Comisión Europea. Al final esto va a unos programas de trabajo y de los programas de trabajo los proyectos. Aquí otra forma de representarlo un poquito, tenemos las prioridades políticas y las estrategias, las Key Strategy Orientation dentro del plan estratégico. Eso nos va a llevar a unos impactos esperados, que es lo que queremos producir con nuestros proyectos. Nuestros proyectos nos van a dar resultados al corto plazo, los outputs, nos van a dar resultados esperados también, que son los expected outcomes, y que vienen incluidos en los topics, en los textos de los destination de los topics, que son impactos, digamos, pero a medio plazo o resultados a medio plazo, y los expected impacts, que son los impactos, lo que van a producir nuestros proyectos a largo plazo y que no se limitan a un ámbito específico, sino que es a toda la sociedad y cómo va a afectar a las políticas o cómo va a contribuir a los objetivos de las políticas. Porque no nos olvidemos, nuestros proyectos de I+D, no se hacemos I+D por hacer I+D, porque decir, bueno, hay que dedicar un presupuesto a I+D porque es bueno para la sociedad. No, hay que hacerlo con unos objetivos y esos objetivos vienen marcados por las políticas de la Comisión Europea. Y nuestros proyectos tienen que contribuir a esos objetivos. Y además tenemos que decir en nuestros proyectos cómo contribuimos a esos objetivos y en qué medida contribuimos a los objetivos. No nos podemos quedar en decir, bueno, pues vamos a contribuir a tal política o a tal otra, sino que tenemos que decir, vamos a contribuir en un 10% a conseguir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero que se marcan en la política tal. Y con nuestro proyecto, si al final se alcanzan los objetivos y se extiende a todos los ámbitos, vamos a contribuir con un 10%, un 12, un 15, lo que sea, siempre cuantificando. Una primera distinción que hay que hacer es entre los Key Impact Pathways y el Project Pathway to Impact. Los Key Impact Pathways, los KPIs, igual que nosotros tenemos que establecer KPIs en nuestros proyectos, KPIs digamos, para los objetivos a dónde queremos llegar con nuestros proyectos y KPIs en los impactos, es decir, cómo vamos a contribuir a esos objetivos de impacto de la Comisión Europea, en qué medida, y vamos a establecer objetivos, esos KPIs cuantificables, la Comisión los establece. Y voy un momento para adelante y luego me vuelvo para atrás. La Comisión ha definido 9 Impact Pathways definidos en el reglamento de Horizonte Europa, divididos en científicos, sociales y económicos. Y es a lo que tenemos que contribuir también. Y nosotros podemos dividir nuestros impactos del proyecto en impactos científicos, sociales y económicos. Y decir cómo vamos a contribuir a esto, porque son objetivos que tiene marcado la Comisión Europea. Y luego tenemos el Project Pathway to Impact, que es otro concepto diferente. El Project Pathway to Impact es contar cómo nosotros, digamos, en una forma narrativa, como si fuera una historia, cómo nosotros vamos a llegar desde los outcomes del proyecto, o nos vamos a establecer unos objetivos, vamos a tener unos outputs del proyecto, es decir, unos resultados inmediatos a día cuando terminemos el proyecto, y a partir de ahí, qué medidas vamos a establecer de diseminación, de comunicación, de explotación, etcétera, para escalar y para desplegar nuestras tecnologías en todos los sectores que sea posible para llegar al impacto final que vamos a hacer a un largo plazo. Ese camino lo tenemos que describir y eso es el Project Pathway to Impact. Por lo tanto, hay que tener claro estos dos conceptos que son diferentes. Bueno. ¿Qué políticas tenemos en Cluster 5 y en Cluster 6 a las que tenemos que contribuir? Pues en Cluster 5 fundamentalmente tenemos el EU Green Deal, que el EU Green Deal está tanto en Cluster 5 como en Cluster 6, y tenemos la ley del clima, que es la ley fundamental que tenemos en Cluster 5, la que tenemos que seguir. El objetivo principal es que ha marcado la Comisión es que la Unión Europea sea neutra desde el punto de vista climático. Se lanzó la Ley Europea de Clima dentro de la estrategia de adaptación al cambio climático. El problema de la adaptación o cualquier estrategia de adaptación
cualquier estrategia es que no son vinculantes. Por lo tanto, se saca la ley del clima para que esto sea vinculante. Y lo que se plantea son unos objetivos de reducción de las emisiones de netas de gases de efecto invernadero de la Unión Europea para 2030 de al menos un 55% respecto a los valores de 1990. Y luego tenemos las guías políticas de la nueva comisión y de la nueva presidencia de von der Leyen y fundamentalmente dentro, entre otras medidas, pues tenemos, por ejemplo, el Clean Industrial Deal, que se centran en varios objetivos fundamentalmente de la descarbonización industrial y que van a contribuir evidentemente a los objetivos de una economía neutra en carbono para 2050 o para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y se ha fijado un objetivo intermedio de reducir las emisiones al 90% para 2040. Y en Cluster 6, pues tenemos las políticas también muy similares, algunas muy comunes. Bueno, los Sustainable Development Goals, la que todos conocemos, el Paris Climate Agreement, estas son políticas un poco más a nivel global. Luego tenemos algunas otras relacionadas ya con el European Green Deal y ya empezamos con las más sectoriales. Tenemos la estrategia de biodiversidad, el Circular Economía Action Plan, el Farm to Fork, que está dentro del EU Green Deal. Y luego tenemos, bueno, la estrategia del suelo y luego sí me gustaría simplemente referirme a dos que vienen dentro de la nueva política de la Comisión Europea. Una de las más esperadas, digamos, es la Water Resilience Strategy, que se centra en garantizar la seguridad hídrica en toda la Unión Europea y que va a ser fundamental para Cluster 6. Y luego la Vision for the Future of Agriculture, que es lo que busca es definir un nuevo modelo agrícola adaptado a los desafíos del siglo XXI, modernizando el sector agroalimentario, hacerlo más resiliente al cambio climático, apoyar la transición digital a los agricultores en la transición digital, etc. Entonces, no es necesario que todas estas políticas os las sepáis, pero sí que tenéis que saber a cuáles van a contribuir vuestros proyectos para ponerlo de manifiesto en vuestras propuestas. Y muy importante, con KPIs medibles. No me cansaré de repetirlo. Los expected impact del plan estratégico se transforman en destination, en los en los programas de trabajo. En Cluster 5 tenemos simplemente un expected impact, Advancing Science for a Fair Transition to a Climate Neutral Resilient Society, que se transforma en un solo destination. Ese es el único destination, en el destination 1, en el que vamos a tener temas de clima. En un programa de trabajo tuvimos también en el destination 2 con temas cross-sectoriales, pero desde entonces solo hemos tenido de uno. ¿Qué vamos a hacer aquí en el Destination 1 de clima? Contribuir a cerrar los gaps de conocimiento que tenemos en cuanto al clima, cómo funciona. Contribuir, y esto es un impacto, contribuir a los informes del IPCC con datos, con conocimiento. Vamos a mover, digamos, a provocar el movimiento, ¿no? La concienciación para que haya movimiento de todos los actores que hay alrededor de la actividad y se pongan en marcha las medidas que necesitamos para mitigar el cambio climático y para remediar el cambio climático. Conectar la ciencia, conectar la naturaleza, la ciencia natural con las ciencias sociales y también contribuir a la generación de nuevas políticas, porque nuestros proyectos no solo van a contribuir a los objetivos, sino que además las políticas a futuro se van a nutrir de nuestros proyectos también para generar nuevas políticas. Aquí tenemos los 6 impactos esperados dentro de Cluster 6, que se van a transformar en 7 destination, porque el 29 Circular Economy, Bioeconomy, Zero Pollution se transforma en 2 destination. Economía circular y bioeconomía, y el segundo, polución cero. No me voy a detener en más cuestiones aquí, simplemente voy a pasar ya a los detalles de las convocatorias para que los tengáis. Como decía antes, lo que me puedo referir hasta el momento, que no es demasiado, pero sí que tengáis claro que la prepublicación, bueno, ahí pone finales de abril, pero es más bien a principios de abril. Tenemos una fecha tentativa además para la primera semana, en principio, y la publicación sería más bien a finales de abril. Una apertura del 6 de mayo, esto sí que está más o menos garantizado porque tenemos un primer Info ya planificado y si no, supondría que se tendría que cancelar. Con cierre el septiembre de 2025, en marzo de 2026 para las convocatorias que hay en 2 etapas, con un presupuesto aproximado de 100 millones de euros en Cluster 5. Para la convocatoria, bueno, tenemos un topic en concreto, en Cluster 5 tenemos un topic en concreto que es en 2 etapas, el resto son en una etapa. Y en el programa de trabajo 2025 para Cluster 6, muy parecido, con apertura el 6 de mayo y cierre el septiembre de 2025, y con un presupuesto cerca de 1.000 millones de euros. Bueno, ahí tenéis los enlaces al Funding Entender Portal para la documentación, etcétera.
Aquí unos datos un poquito ya más concretos con las fechas de cierre y el presupuesto más o menos aproximado que tenéis. Como veis ahí el cierre en septiembre 24 del 9 y el 4 del 9 para la primera etapa que son en Two Stage y el cierre de la segunda etapa en marzo. Y en Cluster 6 tenéis ahí todas las fechas, no me voy a parar a leerlas, ya las tenéis para consultarlas, pero bueno, que veis son en septiembre principalmente. Y por último, peculiaridades en torno a los topics del programa de trabajo 2025, una serie de conceptos que os invito también a buscar en el portal de eventos de CEDETI, porque hemos hecho webinarios que están grabados, webinarios muy cortitos que los veis en media hora sobre todos estos conceptos de especialistas en estos campos. Lo que está en rojo es lo que afecta fundamentalmente a la parte de impacto, en eso tenéis que poner más énfasis. Y sí me gustaría llamar la atención sobre el último, Societal Readiness Approach, porque es una cuestión nueva que surge sobre lo que no hemos tenido nada hasta ahora, y esto no lo vais a encontrar en estos webinarios porque es completamente nuevo. De hecho, nosotros los NCPs tenemos pendiente una formación en esto. Es un piloto que surge para Cluster 5 Clima solo. Ahora de momento solo está en Cluster 5 Clima. Y es cómo hacer que la ciencia se adapte a no como la sociedad sí está preparada para la ciencia, sino que hacer que la ciencia se adapte a la sociedad y que hacer que la sociedad esté preparada para abordar lo que estamos haciendo en ciencia, que digamos que sea de dos direcciones, que se adapte la ciencia a la sociedad y que la sociedad sea capaz de aceptar eso que estamos haciendo en ciencia. Pero de momento, como decía, no podemos, no podemos darnos más información hasta dentro de unos días que podamos empezar a preparar formación adaptada para vosotros. La última diapositiva, y paso ya a mi compañera Marta para que tengáis en cuenta eventos, Cluster 5 Clima, los Infodays, el Infoday del 6 de mayo que es híbrido, por eso os decía que no se podía, no entendíamos que no se iba a retrasar la publicación del programa de trabajo porque ya está ese Infoday. Con un Brokerage Event el 6 de mayo también. Este es exclusivamente presencial en Bruselas, por lo tanto os invito a que os inscribáis. Primero inscribiros en el Infoday porque para poder asistir al brokerage tenéis que estar aceptados en el Infoday. En Cluster 6 tenemos 20-21 de mayo, en este caso el Infoday es online, y un brokerage event en Varsovia el 27 de mayo, que este sí es físico. Y para las misiones tenemos un Infoday el 22 y 23 de mayo online y un brokerage event el 27 de mayo también online. Y yo ya he terminado y doy paso a mi compañera Marta. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias Marina, a todo el equipo. Gracias Juan Carlos. Voy a compartir, pero tienes que dejar de compartir tú, Juan Carlos, me parece. Yo ya lo estoy compartiendo. Vale, pues un segundito, a ver ahora. Ahora bien. Vale. Ahora, ¿verdad? Vale, Perfecto, perfecto. adelante. Vale, bueno, pues yo voy, como ha dicho Juan Carlos, a intentar hacer una presentación un poquito más práctica, ¿no? Acercar toda esta teoría de políticas a la preparación de la sección de impacto en una propuesta de clúster 5, la parte de clima y sobre todo la parte de clúster 6, ¿no? Que como habéis visto es un poquito más amplio. Bueno, y como ha dicho mi compañero, bueno, pues tenéis que utilizar los documentos oficiales, descargándolos de la propia convocatoria, las plantillas adecuadas para el instrumento correspondiente, si es una RIA o una CSA, y específicamente en el topic que sea de vuestro interés y utilizando el programa de trabajo correspondiente. Bueno, aquí podéis ver un topic de una convocatoria de Farm2Fork del 2024. Lo he cogido a modo de ejemplo. Lo que ha comentado Juan Carlos de la descripción de los impactos esperados, como sabéis, está en la parte de la descripción general a nivel de destination y vais a tener que dar respuesta a uno o varios de estos impactos y vais a tener que cubrir el 100% del contenido del topic, ¿no? Lo que llama los specific conditions, los expected outcomes y el scope. Pero llamo vuestra atención sobre lo que son los matices específicos del topic,
que son muy diversos dependiendo de la temática y de los topics, pero me voy a centrar en uno que es especialmente relevante, que es el Multi-Actor Approach, que afecta a la mitad de los topics del Cluster 6, ¿vale? Y que además es un criterio de elegibilidad para la mitad de la convocatoria aproximadamente, pero que además incluye una descripción muy extensa, aproximadamente 1,5 páginas o prácticamente 2 páginas, en la introducción del programa de trabajo de Cluster 6, pero también tiene un apartado específico en las introducciones del programa de trabajo de misiones, por ejemplo, porque este Multi-Actor Approach afecta a Cluster 6, pero afecta a CBE y afecta también a la misión de suelos y puede incluso en determinados casos ir un poquito más allá. Como decía, es una forma de investigación e innovación responsable, planteando los proyectos desde la demanda, las necesidades de los usuarios finales. Es mucho más que un esfuerzo adicional en la diseminación de los resultados. Por tanto, como vamos a ver ahora, vais a ver que afecta al impacto. Implica incluir en las propuestas a los usuarios finales desde el comienzo y a lo largo de toda la duración del proyecto, y la propia definición del concepto vais a ver que habla de un proceso de co-creación y de copropiedad de los resultados. Por tanto, va a afectar sin duda al impacto. Ahí en ese enlace que podéis ver ahí un folleto que es un poquito ya antiguo sobre este Multi-Actor Approach, pero he seleccionado algunas cuestiones que tenéis que prestar atención a la hora de redactar la parte de impacto, ¿no? Tenéis que incluir en las propuestas a los agricultores, a los silvicultores y a otros usuarios finales, ¿no? Dependiendo del topic, la cadena de valor, empresas, policy makers, etc. Tenéis que incluir a lo que llaman los multiplicadores, ¿no? Que son esas personas o entidades que son capaces de llevar ese conocimiento práctico a través de las actividades de diseminación a largo plazo, ¿no? Y tenéis, por ejemplo, que organizar actividades de intercambio de conocimiento. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Porque aquí tenéis la estructura que conocéis, ¿no? La sección del impacto con sus 3 apartados, lo que comentaba Juan Carlos, esos itinerarios para alcanzar el impacto, en el que vais a tener que justificar los expected outcomes, los expected impacts, la importancia de la escala y la significancia, ¿no? De poner números, valores, indicadores a todo esto, las barreras. El segundo bloque destinado a las actividades concretas que van a maximizar el impacto, las actividades de diseminación, de explotación, de comunicación y de gestión de la propiedad intelectual, y que todo esto lo vais a tener que resumir en un impact canvas, ¿no? En un cuadro resumen final. Porque bueno, si profundizamos un poquito más en esas imágenes que nos mostraba Juan Carlos al principio, en mi opinión es muy, muy importante cuando empezáis a preparar una propuesta que tengáis muy claras las diferencias entre 3 conceptos. ¿Qué son los expected impacts a nivel de destination? ¿Qué son los expected outcomes descritos en el topic? Y por último, ¿qué son los project results, los resultados concretos? Creo que de este último punto todos lo tenemos más claro y por tanto incido ahora en las diferencias de los 2 primeros conceptos, ¿no? Los expected impacts, como hemos dicho, descritos a nivel de destination, son esos efectos a largo plazo que va a tener el proyecto en la sociedad, en la ciencia, en la economía, y que generalmente ocurren una vez que el proyecto finaliza y va más allá. Es decir, estamos hablando de efectos a largo plazo. Mientras que los expected outcomes son esos otros efectos a medio plazo, es decir, son cómo los resultados se van a trasladar a esos outcomes a través de las actividades de diseminación, de comunicación y de explotación, y que esto generalmente ocurre cuando el proyecto finaliza o un poquito más allá. Dejo la definición de resultado para un poquito más adelante, que me parece muy importante, y utilizo aquí un ejemplo, porque luego voy a poner un ejemplo práctico de un topic de una convocatoria del 2023, la convocatoria de Governance, y una acción de coordinación y apoyo, una CSA, para poner a trabajar conjuntamente a distintos grupos operativos de la IP de Agricultura para, a través de una red temática, sean capaces de compilar y compartir conocimientos prácticos. Aquí vemos tanto en la parte del destination como en la parte de los expected outcomes, como ha dicho Juan Carlos, referencias permanentemente a distintas políticas. En este caso estamos hablando de la PAC, estamos hablando de fortalecer lo que se llama el ACIS, ese sistema de conocimiento e innovación en agricultura, y por tanto
vamos a tener que justificar digamos, el impacto del proyecto desde este punto de vista, ¿no? Ahora lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Pero quiero bueno, trasladar algunas recomendaciones prácticas desde mi punto de vista cuando os enfrentéis a cómo tengo que elaborar el impacto de mi proyecto de clima o de Cluster 6, ¿no? Aquí, desde mi punto de vista, os animo a que hagáis un ejercicio, un brainstorming, que hagáis un borrador para cumplimentar en una en primer proceso lo que sería el Impact Canvas, ¿no? Y de ahí, bueno, pues hacer una discusión entre el consorcio sobre cuáles son los retos a los que os enfrentáis, las necesidades específicas que van a estar incluidas en la descripción del topic, ¿no? Para, en un segundo lugar, definir quiénes son los target groups, ¿no? Es decir, quiénes son los distintos usuarios que van a sacar beneficio de esos resultados del proyecto. En tercer lugar, identificar a priori los resultados, ¿no? Los resultados concretos del proyecto para hacer, digamos, una aproximación en el medio plazo, cómo esos resultados, a través de las actividades de diseminación, comunicación y explotación, van a tener un efecto a medio plazo y para luego ir un poquito más allá y ver cuáles son los impactos de carácter social, económico y científico que va a tener vuestro proyecto en línea con el destination del topic en cuestión. Y por último, bueno, pues cuáles van a ser las principales actividades de diseminación, de comunicación y explotación que vais a poner en marcha en el marco del proyecto. Esto en líneas generales lo que os planteo es hacer digamos, un ejercicio de brainstorming para que, entendiendo bien los conceptos, os resulte más fácil plantear esos itinerarios, esos pathway towards impact que comentaba Juan Carlos. Y por tanto sigo un poquito con la reflexión, ¿no? Es decir, cuáles son esos retos, cuáles son esas necesidades y, lógicamente, los problemas, el punto de vista es muy diferente dependiendo de quiénes son esos target groups, ¿no? Desde un punto de vista de un investigador, el investigador está queriendo generar conocimiento, ¿no? Mientras que las empresas lo que quieren son nuevos modelos de negocio, o los ciudadanos, las personas, los consumidores quieren nuevos productos, nuevos servicios más beneficiosos desde el punto de vista que sea. Pero si tenemos en cuenta los policy makers, bueno, pues las necesidades son distintas, ¿no? Están buscando legislación, guías para hacer mejor su trabajo. Porque de un proyecto de investigación o innovación van a salir resultados muy concretos, ¿no? Los podéis ver ahí, es señalado como el punto 3, los project results, y son diferentes y dependiendo del target group al que nos vamos a dedicar. La siguiente cuestión que os quería plantear era entender muy bien la diferencia entre results, expected outcomes y expected impacts, ¿no? Y entenderlo desde el punto de vista de la definición de la propia comisión, ¿no? Y para ello tenéis en la página número 4 del application form un glosario de términos que incluye muchas cosas, los critical risks, los deliverables, etcétera, etcétera, pero incluye la definición, incluso algún ejemplo de qué son los impacts, qué son los outcomes y qué son los results. Y como no he hablado todavía de los resultados concretos, aprovecho para hacerlo ahora, son esos resultados que se obtienen de la ejecución del proyecto en el corto plazo, mientras el proyecto se ejecuta. Y son cosas muy diversas, como podéis ver ahí, ¿no? Incluye desde soluciones, algoritmos, pruebas de viabilidad, nuevos modelos de negocio, recomendaciones políticas, guías, prototipos, demostradores, etcétera, etcétera. Y os pongo algunos ejemplos específicos de resultados que podrían ser de un proyecto de Cluster 6 o de la parte de clima, ¿no? Y aquí mi recomendación siempre al participante es que los enumeréis, ¿no? Para que el evaluador que los tiene que evaluar sepa siempre de qué estamos hablando. Si son 10, del R1 al R10, ¿no? Pues el resultado número 1, por ejemplo, una plataforma digital que utilice datos procedentes de Copérnicus. Otro, pues un nuevo equipo para la aplicación de biopesticidas, un bioproducto de aplicación para el sector cosmético, farmacéutico. Y me voy al final de la lista para otra serie de resultados que posiblemente, como vamos a ver ahora, no sean directamente explotables, pero que son resultados también, ¿no? Un documento de recomendaciones políticas sobre cualquier cuestión o una guía de buenas prácticas para los agricultores. Estos serían resultados concretos y muchos de ellos serían KERS, ¿no? Los Key Exploitable Results que luego habrá que proteger a través de la estrategia de explotación.
Y otra reflexión que os sugeriría que hagáis cuando tenéis que definir todo el impacto del proyecto, ¿no? Sería, ¿vale? ¿Cuáles van a ser los resultados concretos que voy a obtener durante la ejecución de mi proyecto? ¿Cómo eso lo traslado, esos efectos a medio plazo, relacionándolos con los outcomes descritos en el topic? ¿Y cómo los relaciono o qué impacto puede tener más a largo plazo con uno, dos o varios de los expected impacts descritos a nivel de destination? Y lógicamente aquí es clave, como ha dicho Juan Carlos, cuantificar y medir las cosas, ¿no? Lo que la plantilla nos habla de la escala y la significancia, ¿no? Eso es sin duda fundamental. Y para ayudarnos a hacer esta aproximación, ¿no?, de medir las cosas, los indicadores que aparecen en las distintas políticas son fundamentales. Voy a poner dos ejemplos. Si nos leemos la estrategia Farm to Fork, habla de una producción de alimentos sostenible de cara al año 2030, pero nos habla, por ejemplo, de reducir el uso de plaguicidas químicos en un 50%. Nos habla también de reducir la pérdida de nutrientes en un 50% o del uso de fertilizantes un 20%. Nos habla también de reducir la venta de productos antimicrobianos en aplicación en granja y en acuicultura en un 50%, etc. Si nos vamos, por ejemplo, a otra política, ¿no? El Plan de Acción de Contaminación Cero nos plantea otros indicadores de cara al año 2030, ¿no? El mejorar la calidad del aire en un 50%, en reducir la contaminación del agua, en particular de los residuos plásticos en un 50%, y señalo en amarillo uno que voy a utilizar a continuación para poner un ejemplo, ¿no? Mejorar la calidad del suelo, reduciendo la pérdida de nutrientes y los pesticidas de origen químico en un 50%. Y así, pues un largo etcétera de indicadores en las distintas estrategias, en las distintas políticas que os tiene que servir para relacionar vuestro proyecto con los objetivos políticos de la Comisión en las distintas temáticas. Y vuelvo otra vez al tópico que os planteaba hace un ratito, el Topic Governance del 2023, que ponía a trabajar conjuntamente a distintos grupos operativos en el marco de una red temática para compartir conocimiento práctico. Esto era una CSA, ¿no? Bueno, pues aquí sabéis que la plantilla incluye un ejemplo sencillo de entender de temas de aeropuertos. Bueno, pues yo he intentado trasladar ese ejemplo a uno de nuestro sector, ¿no? Bueno, pues un resultado concreto sería el poner en marcha una plataforma integrada a nivel europeo que sirva de repositorio de material ready to use, material práctico, que sirva para que los agricultores, los usuarios finales, sean capaces de reducir el uso de pesticidas químicos. Si nos vamos a ver cuál era el outcome de este topic, bueno, pues ahí nos sugería que a través de las actividades de diseminación y comunicación fuésemos capaces de mantener ese material práctico a largo plazo, más allá de la vida del proyecto, utilizando esos canales en los que confían los agricultores y los silvicultores a través de actividades de diseminación y comunicación. Bueno, pues aquí el ejemplo concreto podría ser establecer en el proyecto una colaboración con un proyecto que es el EU Farmbook, que permite recopilar material práctico de utilidad para los agricultores. Y si nos vamos un poquito más allá en el largo plazo, a través de los expected impacts, este topic incluía pues, el fortalecimiento del AQIS, ¿no?, ese sistema de investigación e innovación en agricultura. Bueno, pues aquí un impacto más a largo plazo podría ser la contribución a disminuir el uso de pesticidas de origen químico en colaboración con un grupo determinado de grupos operativos, lo que está alineado con el objetivo de la estrategia Farm to Fork, que era esa reducción de pesticidas en un 50% en el año 2030. Bueno, es un ejemplo ficticio, podríamos hacer otros, y llegamos, bueno, pues al último punto de la presentación, que sería cómo nos vamos a apoyar en esas actividades de diseminación, de comunicación y de explotación de los resultados. Porque, como sabéis, se comunican el proyecto y sus resultados, se diseminan los resultados y se explotan los resultados, ¿no? Y hay una barrera difusa entre todos estos conceptos que, bueno, yo entiendo que a través del material que os ha proporcionado la propia comisión es fácil distinguir hasta dónde llegan las actividades de comunicación, que empiezan desde que comienza el proyecto, a través de las actividades de diseminación en revistas científicas y otro tipo de canales de difusión,
pero quiero incidir en algunas recomendaciones o exigencias que nos pide este multi-actor approach para todos esos proyectos del clúster 6 que tienen que seguir este enfoque, ¿no? Nos pide bueno, pues que seamos capaces de interaccionar con los grupos operativos que se ponen en marcha a través de la IP de Agricultura. Nos pide también que seamos capaces de producir todo un material práctico, utilizando los canales habituales que utilizan los farmers, los agricultores, los agricultores, etcétera, y que seamos capaces de producir lo que llaman los practice abstracts, ¿no? Utilizando un formato concreto que nos proporciona la IP de Agricultura. Porque todo esto se va a evaluar en la sección de impacto de los proyectos que tienen enfoque multiactor. Van a evaluar que seáis capaces de utilizar esos canales de diseminación y comunicación más utilizados por los agricultores, por los silvicultores, y os pongo aquí algunos ejemplos de ellos, ¿no? Pues en la web de la IP de Agricultura, que ahora está enmarcada dentro de la EUCAP Network, o que conozcáis, por ejemplo, la plataforma AQUIS, que desarrolla y alberga el Ministerio de Agricultura, o un proyecto financiado para depositar todo ese material práctico que se genera en el marco de los proyectos europeos y que no son tanto de carácter científico, sino más de carácter práctico y adecuado para los agricultores. Lógicamente, la diseminación y explotación requieren una atención especial, diseminación de publicaciones científicas en las revistas adecuadas y, lógicamente, bueno, pues la explotación de los resultados previa protección y gestión de la propiedad intelectual. Con todo este, digamos, planteamiento que os he hecho, ¿no?, de reflexión de cómo plantear la sección de impacto, yo a los participantes les suelo recomendar que una vez, bueno, pues que ya tienen identificadas esas necesidades, esos resultados, esos care o bien esos target groups, que ayuden al evaluador a identificar muy bien dentro del Canvas dónde está dentro de la descripción anterior, apoyándose, bueno, pues eso, en TG1, TG2, Target Group 1, de manera que haya una correlación entre lo que el evaluador ha visto descrito en la memoria a lo que luego se va a encontrar en este Canvas, ¿no? Es decir, que les ayudéis a trazar la información de forma que haya consistencia entre unos apartados y otros. Bueno, estoy llegando ya al final. Repito un poco alguna de la información que ha comentado Juan Carlos. Se están publicando ya todos los eventos de promoción de las convocatorias de la parte de clima y del clúster 6. Algunos de ellos, como ha comentado, van a ser online, otros presenciales, como por ejemplo el caso del Prokerech Event que va a tener lugar en Varsovia, en Polonia, para el clúster 6. Y en CDTI estamos organizando un Infoday nacional. Será conjunto para las convocatorias de clima y de todo el clúster 6. Será el 7 de mayo, previsiblemente presencial en nuestra sala multiusos. Os invitamos, pero todavía no lo hemos publicado en nuestro portal de eventos. Os pasamos los datos de todos los compañeros que estamos trabajando en clúster 6. Adicionalmente, mis compañeros Lidia González y Juan Carlos, específicamente en el ámbito de clima. Estamos a vuestra disposición, lógicamente, para ayudaros en todo lo que necesitéis. Y terminamos con 3 conclusiones, ¿no? Esperamos haberos convencido de la importancia de las políticas que os van a permitir identificar esos KPIs y a diseñar toda la lógica del impacto. Tener en cuenta las peculiaridades de todos los topics. Yo he incidido más en ese multi-actor approach porque me parece especialmente relevante en las convocatorias del clúster 6. Y bueno, pues por último, tener claro los conceptos, ¿no? Cuáles son las necesidades específicas, los target groups, las diferencias entre resultados, outcomes e impactos y entre las actividades de diseminación, comunicación y explotación. Bueno, nada más por mi parte. Espero no haber robado muchos minutos. Y, muchas bueno, gracias, Marta, y muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es una presentación muy completa. Damos paso a Yolita mientras va cargando su presentación. Y sí, ha habido, a la gente le gustaría que estas presentaciones pues están disponibles, tanto la de Marta y Juan Carlos como la de los testimonials posteriores. Efectivamente, estarán cargadas en la página web de eventos de CDTI, así que Marta, seguro que tendréis preguntas y gente que vaya tanto a los eventos de Bruselas como a los que organicéis aquí en España. De eso no me cabe la menor duda.
y así como también la grabación de esta sesión. Y sin más, pues querría darle paso a Yolita y agradecer a mis dos compañeros, tanto Marta como Juan Carlos, que han hecho una presentación tan completa. Gracias. Adelante, Yolita. Buenos días, somos Mar Rodríguez y yo, Yolita Yanchida, de Barcelona Supercomputing Center, y hoy queremos explicar cómo ayudamos a preparar la sección de impacto en el Clúster 5 y en el tema del clima en nuestro departamento. Nosotros damos soporte al Departamento de las Ciencias de la Tierra, que está constituido por 5 grupos y actualmente tiene 220 personas. Toda la investigación está centrada en el desarrollar y aplicar modelos en predicciones medioambientales con un enfoque especial en temas de clima, composición atmosférica, calidad del aire y impactos relacionados con el clima. Esta diversidad de la investigación ha permitido que nuestros grupos podrían participar en 18 proyectos como socios en los proyectos del Horizonte Europa en el Clúster 5, y también actualmente tenemos 4 proyectos coordinados. También decir que aparte del Clúster 5 participamos en otros clústeres como 4, 6, misiones y las Research Infrastructures. Nosotros también queríamos un poco explicar cómo abordamos el Clúster 5 en nuestro departamento. Ya sabemos que el Pilar 2 es un top-down approach, lo que quiere decir que los proyectos vienen dirigidos por estrategias y ya establecidos por Comisión Europea. Con lo cual, y también sabemos que con el Horizonte Europa, la sección del impacto aún está más reforzado. Entonces, nuestra labor desde nuestro departamento es intentar dar todo el soporte posible antes de que salgan los topics. Entonces, en este caso, intentamos trabajar mano a mano con el investigador, y en cuanto tengamos cualquier novedad, si tenemos algunas formaciones, webinarios, intentamos transmitir nuestro conocimiento a los investigadores y especialmente en planificación sobre las Key Strategic Orientations y Expected Impacts y Outcomes. Decir que nosotros participamos mayoritariamente en Destino 1 y aquí hemos puesto los enfoques principales, pero no vamos a entrar en el detalle ya que son bastante técnicos, pero decir también que son variados, y dentro de nuestro departamento varios grupos pueden abordar, todos los grupos pueden abordar, digamos, estos enfoques, y a veces también varios grupos se combinan para participar en la misma propuesta. Una vez tengamos establecido, bueno, ya tenemos el plan para participar en una convocatoria concreta con una propuesta coordinada, intentamos trabajar con mucha antelación, unos 6 meses antes si es posible. Y en esta parte es el investigador que intenta reunir el consorcio digamos, respondiendo las preguntas técnicas de la convocatoria específica. También muchas veces el consorcio, los socios vienen preestablecidos o, digamos, vienen de las colaboraciones anteriores. Y en este caso, nosotros como PMO intentamos también ayudar por ejemplo, con el Expected Outcomes de la convocatoria. Si, por ejemplo, vemos que la convocatoria se centra en asuntos como más en explotación o más engagement de stakeholders, intentamos unir otras unidades dentro de nuestra institución. Como por ejemplo tenemos PIMO, que es una unidad que se encarga de la sección del impacto, o por ejemplo un grupo dedicado directamente a diseminación y comunicación. Dentro del departamento del Earth Science tenemos un subgrupo que se encarga de la transferencia del conocimiento, y dependiendo entonces de la convocatoria, siempre intentamos trabajar mano a mano con estos grupos para intentar responder a todos los puntos de la convocatoria y también preparar una sección del impacto con calidad. Una vez tengamos la propuesta, la enviamos, y si está aprobada, pues intentamos mantener las mismas unidades y, en el mejor caso, también las mismas personas que han participado en la preparación de esta propuesta. Con lo cual tenemos un mejor seguimiento de la propuesta, y también si vemos que podemos mejorar algo en las próximas convocatorias, lo intentamos también aplicar.
Y ahora daré el paso a Mar, que os explicará cómo lo hemos, bueno, con los ejemplos de nuestros proyectos coordinados, cómo lo hemos hecho. Bueno, buenos días a todos. ¿Me dejas ver? Pongo el mute, te pones text. Vale. Bueno, buenos días a todos. Perdón. ¿Me oís bien? Vale. Correcto, Bueno, venga, no sé si me adelante. veis bien, Sí, sí, pero adelante. vale. El tema, bueno, como bien ha comentado mi compañera Yolita, lo que intentamos hacer es dar ayuda nuestra labor principal es dar ayuda a los investigadores desde el primer momento. Entonces, bueno, un poco recapitulando con la presentación que han hecho sobre todo Marta, nosotros deciros que hemos llevado, vamos, al pie de la letra todas las recomendaciones que ha hecho Marta sobre cómo escribir el impacto y la verdad es que, bueno, aquí tenéis el resultado. 4 proyectos coordinados en los últimos 3 años, 3 de ellos RIAS, uno de ellos una CSA y como podéis ver, cada uno tiene su idiosincrasia. Dependiendo de cómo era el consorcio, hemos tenido que enfocar el impacto de una manera u otra. Porque como veis, por ejemplo, en Rescue, que son estas RIAs son todos muy técnicos, sobre todo Rescue y Spec, ya, si queréis detalles está todo en Cordis, pero aquí vamos a ir un pelín rápido. Claro, no es lo mismo un consorcio que todos son centros de investigación, universidades, institutos de investigación especializados o a otros proyectos, como por ejemplo Spec, que ya tiene pues un par de partners en los que, pues bueno, uno es una pyme y otro pues no es una pyme, sino que ya es una empresa un poquito más grande. Por último, tenemos una CSA en la que aquí sí que es muy variado todo, con lo cual los intereses son también completamente diferentes. Como veis, hay desde pymes, centros de investigación, expertos en social science, tecnología e innovación, todo muy variado, con lo cual, pues bueno, ha influido en cómo hemos escrito esa sección. A ver, perdón, perdón. Vale. Lo que hemos intentado hacer para poder aterrizar todas esas recomendaciones es, bueno, deciros un poquito nuestros trucos. Aquí queríamos compartir lo que fue la valoración del impacto en estas 4 propuestas y hemos subrayado las cosas que hemos visto que han valorado positivamente en todas ellas y nos hemos dado cuenta que muchas eran las mismas y sobre todo tenían que ver con cómo, relacionado con la presentación de Marta, cómo aterrizábamos esa mejora de conocimiento y cómo se ayudaba a la implementación de, pues bueno, esas directivas que comentaba también Juan Carlos, como era la estrategia de adaptación y las misiones de adaptación. Entonces, este tipo de comentarios, perdón, luego también vemos que otra cosa común, un factor común ha sido la valoración de los target groups. En las 4 nos han valorado muy positivamente eso. También han valorado cómo, pues bueno, había en algunos casos cómo íbamos a alimentar otras herramientas que ofrece la Comisión Europea, como es este Open Research Europe Platform, pues cómo habíamos tenido eso en cuenta también ya en la fase propuesta y cómo íbamos a utilizarlo posteriormente. Por último, este creo que es la última evaluación de impacto, el tema de los pathways y cómo lo habíamos descrito. Nosotros, después de un tiempo, nos hemos dado cuenta que una de nuestras principales labores como PMO es ayudar a traducir al investigador. El investigador, nosotros hacemos mucha ciencia básica, entonces los investigadores están muy metidos en lo que es su investigación. Y entonces para ellos ya, no sé si hay investigadores ahí al otro lado, pero al final mi investigación es lo que yo lo tengo muy claro, yo quiero hacer esto, todo fenomenal, vale.
pero eso tenemos que traducirlo al lenguaje de la comisión. Y ahí es donde entra, como decía Marta, el outcome, el output, el resultado. Muchas veces para los investigadores todos son sinónimos. Y ahí es donde entra la labor nuestra, ¿no? Que también recogiendo un poco lo de Yolita, desde el principio, desde que empezamos a tener información de las calls, estamos ya con ellos y les empezamos ya a traducir. Nosotros también hacemos muchos trainings internos precisamente para ayudarlos a trabajar con nosotros y dentro del BSC, porque también la institución es muy grande. Entonces, es muy importante que en esas reuniones iniciales tengan claro esas diferencias, porque es verdad que a veces, dependiendo cómo sea el proyecto, esa línea no suele estar muy, muy clara. ¿Y cuál es el truco que usamos nosotros? Tablas, pero tablas para todo, porque al final hay que ser consciente que los evaluadores tienen 300.000 propuestas encima de la mesa y hay que ayudarles a aterrizarlo. Entonces, aparte de evaluador, para nuestros investigadores, que también somos todos muy de ciencia, muy cuadriculaditos, pues si lo pones en una tabla y ves exactamente a dónde quieres llegar y cómo lo quieres hacer, luego es mucho más fácil escribir la propuesta. Entonces, nosotros hemos puesto aquí algunos ejemplos que supongo que os sonarán algunas de estas columnas o headings de las columnas, ya los ha puesto Marta en su presentación, que está en la plantilla del impacto. Nosotros lo que hemos hecho es intentar combinar, que en una misma tabla tener el máximo de información posible y que se pueda hacer ese tracking. Estas tablas están sacadas de estas propuestas aprobadas. En otros casos, por ejemplo, esta primera tabla azul que encontráis aquí, pues decidimos compactarlo todo. Este es del proyecto SPECT y entonces en esa misma ya el que evalúa ya tiene toda la secuencia y podemos ir ligando todo, desde las specific needs con los outcomes, los impactos y todo. También utilizamos tablas para otras secciones del impacto, como son las barreras. A veces te encuentras con textos muy grandes y es difícil distinguir, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema que tengo que superar con esta temática, ¿no? Pues nosotros en otro proyecto que también coordinamos decidimos hacerlo todo de nuevo en tablas. También, hombre, no suelo reducir la tabla, poner texto, porque si no, también nos pueden decir algo, pero sí que siempre como conclusión poner una tabla, donde está un poquito todo. Otro ejemplo que queríamos compartir era en la sección 2 del impacto, cuando se habla de medidas para maximizar este impacto, a nosotros nos ha ayudado mucho hacer diagramas. Como comentábamos, una de las cosas muy bien valoradas en todas las propuestas ha sido esa identificación de los target groups y cómo nos aproximábamos a ellos, ¿no? Pues en un diagrama, la verdad es que como podéis ver aquí en este de la derecha, este diagrama está sacado de la propuesta de la CSA, de Climate Europe 2, pues también nos ayudó mucho a nosotros mismos a organizar nuestro trabajo y luego vimos que era una buena herramienta para indicar realmente quiénes son nuestras audiencias y qué acciones específicas íbamos a hacer cada uno de ellos. Pues bueno, en una imagen. También en la parte de difusión, bueno, aquí os hemos puesto un pequeñito ejemplo, pero en todas nuestras propuestas hemos puesto un listado muy específico de qué tipo de acciones de comunicación, community engagement, porque todos nuestros proyectos tienen un peso muy fuerte, los end users y los stakeholders finales, pues eso reflejarlo también en tablas resumen. Por último, hablar de los resultados. De nuevo, aquí hemos combinado, en algunos casos veíamos que era mejor hacerlo con un diagrama, en otros con resultados, sobre todo cuando tenemos empresas, nosotros recomendamos el mirar esos resultados por Work Package. A veces en los distintos Work Packages, dependiendo de cómo esté diseñada la propuesta, ya tenemos una serie de resultados muy claros. Tener muy claro desde la fase propuesta a quién le interesa qué y cómo se va a explotar. Entonces, de nuevo, una tablita resumen es lo que te va
le va a ayudar a todos. Luego, cuando llega el momento de desarrollar el proyecto, tú ya, como tienes esta tabla, ya puedes decir, oye, que tú ya al principio me dijiste que querías esto, pues vamos a hacer así, así y así. Y por último, esto es un poco una lista bueno, de recomendaciones así muy someras, ¿no? Pero sobre todo, enganchando con el inicio de la presentación de Juan Carlos, tener muy claro qué tipo de documentos nos vamos a apoyar, porque es verdad, como decía, una de las cosas que mejor nos valoraron fue cómo el impacto estaba muy bien alineado con las necesidades realmente del Work Program. Y tener muy claro bueno, aunque haya investigadores involucrados en los distintos tipos de propuestas, pues no es lo mismo una RIA que una CSA, y el impacto sobre todo las audiencias finales, es muy diferente. Nosotros ayudamos mucho a eso, somos un poco como la conciencia y el pepito grillo, ¿no? Tenemos reuniones constantemente, nos estamos focalizando mucho en la parte de impacto, pero también ayudamos en el resto de la propuesta. Pero en el impacto es sobre todo, somos como un router, ¿no? Tenemos los inputs de los investigadores y entonces nosotros también, como decía mi compañera Violeta, tenemos otras unidades que nos ayudan a redactar cuando son cosas mucho más especializadas. Pues nosotros somos un poco esa interfase, ¿no? Y esos investigadores, cómo hacemos esos contactos y compartimos la información con todo. También muy relacionado con el impacto de los KPIs. A los investigadores normalmente les cuesta mucho definir esto, porque nosotros como PMO, que tenemos esa formación y esa experiencia, les ayudamos a describirlos, a hacer esas tablas también y todo el tema. La comunicación en los key messages, también les ayudamos incluso a redactarlos, a tener muy claro quiénes son nuestras audiencias y cómo les vamos a ayudar a escribir. Y ya con esto, muchas gracias a todos por Pues muchas gracias, Mar, Ya muy rápido. por las recomendaciones. Pasamos rápidamente a Bruna, de la Universidad de Vic, del Centro Tecnológico y de Investigación Beta, que nos explicará su experiencia concreta. Nada, Bruna, genial, adelante. No la veis de modo... Ahora si haces presentación pantalla completa abajo, sí que se ve. Muy Ya bien. como... Ahora, se me había como bloqueado. Genial. Bueno, intentaré Muy ir bien. un poco rápido porque estamos Venga, justos de tiempo. Nada, buenos días a todos y sobre todo gracias Marina por la oportunidad, ¿no? Y la invitación a poder explicar un poco la experiencia del centro y cómo nosotros preparamos las propuestas en los últimos años. Nada, solo explicar brevemente la misión del Beta. Nosotros somos un centro que está a 80 kilómetros de Barcelona, más o menos, en un territorio rural, que siempre hemos tenido y seguimos teniendo la misión de ser un actor útil para ayudar a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los actores que tenemos alrededor y para que puedan avanzar para conseguir, ¿no? Una bioeconomía circular. Esto lo hacemos mediante proyectos de investigación europeos nacionales competitivos, pero también con contratos de transferencia de conocimiento a empresas. El centro nació hace unos 10 años con 3 investigadores. Actualmente somos unos 120 personas que trabajamos en 8 equipos distintos de investigación. Participamos en 23 proyectos Horizonte Europa, de Cluster 6 principalmente, pero también tenemos CBEs y misiones de suelos y océanos. Y de estos 23 coordinamos 6, que es una cuarta parte de ellos. Solo brevemente para entender un poco en qué trabajamos. Nosotros trabajamos en temas de tecnologías ambientales, sobre todo valorización de residuos para recuperar productos de valor añadido.
También tenemos un equipo de investigación en ecología, donde hacemos evaluación de impacto ecológico a ecosistemas acuáticos y terrestres, y también estudiamos la mitigación de estos impactos. Luego tenemos otro equipo de investigación más también experimental que se centra en la gestión de residuos de nutrientes en suelo y también sistemas de agrícola más sostenibles. Y luego tenemos 4 equipos distintos que no son tan experimentales, que son el equipo de evaluación de la sostenibilidad ambiental, económico y social también. El Green Digital Transition, que investiga, bueno, desarrolla software principalmente. Luego tenemos el equipo de investigación de gobernanza para la sostenibilidad. Este equipo también es importante cuando hablamos en impacto porque básicamente mira un poco el impacto que puede tener la investigación que hacemos en el centro en desarrollar a nivel de regulaciones y políticas, pero también intenta capitalizar resultados a los stakeholders que trabajamos en el centro y a la sociedad en general. Y por último, el equipo de transferencia de conocimiento. Aquí vemos un poco cómo hemos evolucionado durante la implementación del 9º programa marco Horizonte Europa, que ha sido básicamente un programa para nosotros donde hemos podido consolidar el centro, ¿no? Y como he dicho anteriormente, participamos en 23 proyectos y de los cuales 6 somos los coordinadores. Tenemos de los 6, creo que son 2 que son RIAs, 2 IAs y 2 CSAs, así que tenemos un poco todo tipo. Y bueno, lo que quería explicar un poco hoy es la experiencia que tenemos nosotros en preparar esa sección de impacto y las claves que nos han ayudado a poder tener éxito en la preparación de esas propuestas y esta sección, ¿no? Y lo que vemos que es clave es definir un buen concepto y sobre todo que este esté muy alineado en el topic. Si tú tienes un concepto fuerte y bien desarrollado, los objetivos te traerán a unos buenos resultados que tendrán mucho impacto y que te será mucho más fácil poderlos explicar en la sección de impacto. También es importante identificar todos los resultados del proyecto, como había estado comentando antes Mar. No tan solo los tecnológicos, que a lo mejor son los más obvios para los investigadores, ¿no? Sino también todos aquellos que se desarrollan durante el proyecto y que también tienen un alto impacto, como pueden ser policy recommendations, webinars, etcétera, ¿no? Identificar los target groups, que se ha ido comentando mucho con los otros ponentes, ¿no? Es primordial identificar los target groups de tu temática, de tu topic y también de cada resultado. Importantísimo también cuantificarlo todo, creo que era Juan Carlos, ¿no? Que también lo ha ido repitiendo mucho, cuantificar todo lo que puedas y utilizar palabras clave alineadas con el Work Program. Eso también es bastante importante. Y finalmente, lo que yo creo que todo el mundo ya sabe un poco, ¿no? Y que porque se ha ido repitiendo siempre en todas las presentaciones, que es ponerte en el lugar del revisor e intentar dejar toda la información que necesite lo más clara, fácil y entendible posible para que le sea fácil ponerte el fin. Que si no... Para conseguir una buena sección de impacto es importante, ¿no? Ser muy coherente con las exposiciones que haces en esas rutas que estaba explicando Marta. Ser ambicioso con el impacto que puede conseguir llegar tu proyecto, pero a la vez que realista. Y eso, en definitiva, es ser lo más creíble posible, ¿no? Y eso es lo que el revisor siempre se fija, ¿no? Que tus rutas de impacto sean muy creíbles. También comentar un poco que la sección de impacto es un poco distinta según la tipología de proyecto que tengas. No es lo mismo un impacto con una RIA que una CSA o con una IA, ¿no? Y como ya han explicado los demás, ¿no? Hay 2 secciones
distintas, ¿no? La de las rutas, ¿no? Que han explicado muy bien Marta, y las medidas que se utilizan dentro del proyecto para conseguir maximizar el impacto que pueda tener. Para la ruta a medio plazo, se tiene que tener en cuenta lo que va a producir tu proyecto a 2-3 años después de la ejecución. Ahí he puesto unos ejemplos de los resultados que puede tener el proyecto y los outcomes que pueda desarrollarse. Esos outcomes tienen que estar muy bien alineados con los expected outcomes, como se ha comentado, y ahí me reafirmo, ¿no? De que si tú tienes un concepto con unos objetivos muy alineados al topic, los resultados te va a ser más fácil ligarlos con los expected outcomes de la descripción del topic. Las revisiones que hemos tenido muchas veces siempre destacan que seas muy claro en la definición del punto de partida, donde tú partes y hacia dónde quieres ir. Entonces, ese punto de partida es muy importante determinarlo con números, ¿no? De publicaciones, pero también con directrices de la comisión, de reports que hace el GRC, ¿no? Es importante para luego tener más credibilidad en las suposiciones que haces más adelante. Aquí nosotros lo que trabajamos mucho es un poco como lo que comentaba la Mar, creo que era, ¿no? De trabajar el causa-efecto approach, de identificar muy bien los outputs del proyecto para ver qué outcomes tienes y definir posteriormente el efecto a medio y largo plazo. Y otra recomendación que hemos visto en la regulación es de incluir los target groups y los stakeholders en toda esta sección, que a veces en la sección de los pathways se olvida. La ruta a efectos a largo plazo, ¿no? es ver cómo los resultados del proyecto tienen un impacto a 5 o 10 años después de la ejecución. Nada, solo repetir lo que han comentado, es alinearlos bien los resultados a los expected impacts, definir bien las 3 dimensiones del impacto económico, social y científico, incluir referencias a las estrategias europeas como el Green Deal o el Zero Pollution Farm to Fork. Creo que ha sido Juan Carlos que ha listado un buen número. Y aquí la recomendación es que nosotros utilizamos siempre ser muy realista y basarnos en evidencias. Es importante para ganar en credibilidad, que es al final lo que evalúa el revisor. Luego también en este apartado se tiene que describir cómo de grande, generalizado y significativos son los resultados de tu proyecto. Aquí tenéis que ser ambiciosos, pero muy realistas. Ser específicos, porque hay muchos shortcomings de que esta sección es muy generalista. Entonces, intentar ser lo más específicos posibles, clarificar cómo habéis llegado a esa estimación de la cantidad que habéis estimado en esta sección, e incluir indicadores relevantes, ¿no? Y lo que decía, de explicar un poco cómo habéis elegido estos indicadores y cómo habéis llegado a esta cantidad. Y sí que es una sección como muchísimo más importante en Innovation Actions que en las otras. Y no olvidad aquí también, porque esa parte a veces se olvida, de incluir las barreras potenciales que tiene la temática de tu proyecto. Y eso es importante distinguirlo, porque a veces se confunde con los riesgos de tu proyecto, ¿no? Que puede tener. Y los riesgos van a la tabla de implementación, y aquí es un poco las barreras que el tema de tu proyecto, el topic, se encuentra, y que tú tienes que dar o justificar qué mitigación o qué estrategias de mitigación vas a aportar para sobrepasar esas barreras. Y vuelvo a repetir, ¿no? Ser lo más realistas posibles en las mitigaciones que propongáis. Y para la parte de cómo podemos maximizar el impacto de nuestro proyecto a través de medidas de diseminación, comunicación y explotación, lo primero es
y lo más importante, ¿no?, es distinguir o saber qué significa cada parte. La comisión sacó una vez como un brief que detallaba muy bien el cómo y el por qué, ¿no?, de cada sección, y es importante tenerlo claro. Para la parte de diseminación, el objetivo principal es maximizar ese impacto que puedes tener tú durante tu proyecto. Para ello, me vuelvo a repetir, que los otros compañeros lo han dicho, identificar desde el inicio los target groups de tu temática, que es verdad que cada topic tiene aunque todas sean en cluster 6, cada temática tiene sus target groups, y es importante Claro. identificarlo justo al principio. Explicar las razones por qué tú eliges esos target groups, creo que también es importante. Incluir la colaboración con proyectos e iniciativas europeas. Una vez determinadas las target groups, pues determinar los canales de diseminación y las acciones que se van a tomar. A nivel regional, nacional y europeo es importante hacer esta distinción, y ser lo más concretos posibles. A veces ponemos pues conferencias, ¿no?, de como una acción de diseminación, pues detallar qué conferencias. Si ya sabes qué conferencias son de tu temática, pues poner ejemplos, ¿no? Y nada, cuantificar con KPIs las medidas de diseminación que se han detallado. Otra vez, ser muy realista. Para la parte de comunicación, tener claro que se comunica una historia, la historia es tu proyecto, entonces empezarla desde el inicio, definir una estrategia tangible y con un mensaje muy atractivo. Y la comunicación tiene que ser adaptada a todos los stakeholders. Es diferente comunicar a un agricultor que a un policymaker. Claro. Entonces, el mensaje tiene que ser adaptado a ello. Y nada, voy a pasar un poco más rápido porque sé que vamos un poco cortos de Súper tiempo. interesante, Bruno, tira. Y nada, para la parte de explotación, así también muy breve, es importante identificar los Key Exploitation Results, no solo los técnicos, que esos siempre son los como más Los fáciles, más fáciles, los sí. más fáciles, pero también incluir otros resultados que se pueden explotar, como son guías, como son material de trainings o webinars, como son policy recommendation. Todo esto es importante también detallarlo, detallar qué rutas de explotación van a tener durante el proyecto, pero también después del proyecto, cómo se va a explotar eso una vez el proyecto esté terminado. ¿Y qué más? Nada, incluir aquí también pues, la estrategia de propiedad intelectual, que es importante. No siempre se tiene que llevar a patentar o a ciencia abierta, que es lo que busca la comisión, ¿no? Es un poco encontrar el equilibrio a esas dos cosas, y el mensaje que siempre da la comisión de as open as possible, as close as necessary, ¿no? Y nada, para finalizar ya la presentación, un poco de resumen de los mensajes que queríamos transmitir, que nos están funcionando nosotros dentro del centro. Básicamente lo que he repetido al principio, que es definir bien un concepto. Si tienes un buen concepto y está alineado en el topic y en el work program, te va a ser muchísimo más fácil identificar los resultados y que estos tengan un impacto fácil de explicar en la sección de impacto, ¿no? Identificar muy bien los target groups para cada sección, porque sí que no es lo mismo un target group para diseminación que para los Key Exploitation Results. Contar siempre con los partners relevantes del consorcio, que a veces, pues si tienes un partner de diseminación y comunicación importante, pues que te ayude a escribir esa parte. Ser muy específico, cuantificarlo todo, alinearlo todo con las prioridades europeas. Pensar más allá del proyecto, eso es muy importante cuando hablas de impacto, sobre todo. Y nada, y sobre todo lo que ha ido diciendo todo el mundo, ¿no? De que pensar como si fueras tú el revisor, ¿no? Al final tienes que convencer al evaluador de que tu proyecto va a tener un impacto real y importante, ¿no?
Y nada, si tenéis cualquier duda, dejo mi correo y creo que Súper he interesante. ido así un poco rápido, pero que No, súper interesante, pero muy metódico y bueno, si os ha funcionado, seguro que es efectivo, porque de pasar de 3 investigadores a coordinar 3 proyectos y estar metidos en 7, 8 proyectos, pues la verdad es felicidades, un ejemplo excelente. Bueno, sin más, hemos puedes compartir. llegado... Sí, deja de compartir. Hemos llegado a 62 asistentes a las 11:30 de la mañana de hoy. Agradecer muchísimo a los que habéis hecho el esfuerzo de explicar un poco cómo lo habéis hecho para tener ese éxito en vuestras propuestas. Muchas gracias por vuestra generosidad de nuevo y por vuestra disponibilidad ahora y después a contestar preguntas del público, y también a mis compañeros Juan Carlos y Marta, que espero que los encontréis tanto en los eventos que van a llevar a cabo en Madrid como los eventos regionales, que sé que se mueven por toda España, así que asistid y los encontraréis también en las jornadas informativas y jornadas temáticas que organiza la Comisión en Bruselas. Bueno, hemos acabado la sesión de hoy. Cualquier pregunta, pues tenéis los correos de todos mis compañeros y de todos los que han intervenido en este webinario, y os emplazo al próximo lunes, el lunes 31 de marzo. Ya estamos en la sesión 9ª, es decir, en la penúltima de esta temporada de hoy, y abordaremos la sección de impacto para el clúster 5 en la parte de industria, y para ello también contaremos pues con nuestros compañeros de Madrid, pero también con interesantes testimonials que esperamos que os ilustren y os guíen en vuestra participación en los próximos meses. Muchas gracias y que tengáis una excelente semana.